¿no? Lo que vemos en el sistema que vivimos. Yo creo que, como dice Daniel, Peg y yo, hemos venido desde abajo, ¿no? Ajá. Teniendo situaciones difíciles y que no nos hemos sentido, ¿no? No nos hemos sentido valorados, Claro. ¿no? O sea, creo que empieza desde la familia, Sí. más bien desde la familia. Por eso es una parte importante la familia, porque es donde nosotros ahora debemos de empezar a construir y no cometer los errores que cometieron Sí. nuestros padres. Y muchas veces hasta no era un error, era por necesidad, Sí. que te tenían que dejar, te tenían que llevar a un lado al otro. O por Pero- ignorancia. O por También, ignorancia. también. Pero hoy tenemos la oportunidad de poder tener una familia, pero que sea ahora espiritual. Claro. Donde ahora nos podemos ayudar los unos a los otros. Si hay una necesidad Claro. con Daniel, con Peggy, lo solucionamos entre nosotros. Claro. Oye, que hay esta situación, ya no hay que pasar esas necesidades que pasamos en un pasado, porque nos tenemos los unos a los otros. Y hay mucha necesidad. Pero bueno, en base a eso voy a leer una escritura. Ajá. ¿Este es el Nuevo Testamento? Te ayudo. Sí, yo creo que se la compartes. O tú le compras en el celular. ¿O traes Biblia? Ah, ¿traes la extra grande? ¿Qué busco? Ella trae Sí. el prontuario y acá Ajá. trae toda la biblioteca. Segunda Traigo de la- Timoteo. ¿Cómo se llama? El Atlas. Ah, eso es todo. ¿Cuál? Segunda de Timoteo, 2:20. Ajá, ya lo tengo. Ujú, Segunda de Timoteo 2:20. sí. Ah, pero tú se lo puedes prestar al señor Benny. Ah, sí. Claro. Sí. De hecho, para. Sí, para ve ¿ves la Sí, letra? sí. ¿Puedo hablar de Inclusive ti, yo, sí, no te preocupes, inclusive yo no necesito lentes para leer. ¡Órale! Ah. No, yo sí. Yo de lejos no veo. De cerca sí. Bueno, voy a leer, dice. Voy a leer del 20-21. Ok, Dice, en una casa grande, ¿sí es ahí? sí, Ok. En una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para uso más noble y otros para usos más bajos. Si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor y preparado para toda buena obra. Bueno, ahí nos paramos tantito. Entonces, desde un inicio la Biblia ahí dice, en una casa grande, cuando aquí la Biblia se hace referencia y pone de ejemplo una casa, pero no está hablando de una casa física, sino que está hablando de la iglesia, del reino de Dios, del lugar donde estamos juntos unos con los otros y tenemos a alguien que es Dios como Padre y como Creador. Pero fíjate, entonces aquí hace dos menciones de dos tipos de elementos, Sí. de cosas, Barro y que es el oro y la plata, que son metales, y también de la madera y el barro. ajá. Entonces, aquí está hablando de que nosotros podemos ser de uso especial o de uso que no es especial. ¿Por qué? Porque el oro y la plata son metales fuertes que con el calor resisten las cosas. Sí. Pero también la madera y el barro es cosas que si se meten al fuego se deshacen. Claro. Pero yo, en base a esta pregunta, es: ¿qué quisieras? ¿Qué quisiera cada uno de nosotros ser? ¿Un utensilio fuerte? ¿Un utensilio que puede ser sometido a las pruebas, a las situaciones? ¿O queremos ser de madera, frágiles, que no tienen carácter, que son débiles? Eso lo dice la Biblia. Y que fácilmente se queman. Y imagínate que hoy ahorita te dijeran, mira, aquí hay una cubeta llena de oro, ¿no? De esas de 4 litros de oro. 4. Y de este lado también, una de 4, pero de fierro, de cobre, de acero. Ajá. ¿Cuál preferirías? Oro. ¿La de oro o la de cobre? Oro. Una cubetita o la otra cubetita. Si te vas en lo metalizado, el oro te da mayores. ¿Quisieras el oro o Resiste más. el acero? El acero oro no resiste más. No. pero ¿Cuál Aquí hay una estamos cubeta que está llena valor. de valor, Ah, de ya. oro. Y Ajá. te dijera, te voy a regalar esta cubeta, ¿cuál quieres? ¿La cubeta de oro o la cubeta que es de acero? Oro. Que es de El fierro oro. adentro, vaya por dentro. Tiene pedacitas, bolitas de acero. ¿Cuál preferirías? Te la van a regalar. El No, oro. no sé. Bueno, yo El oro. por el oro. Obvio. Eli, que no te haga. No, es que ella dice, no, yo no No soy sé. así. Oro. Yo prefiero la de barro. Escogeríamos el oro. Ajá. ¿Por qué el oro? Porque el oro tiene valor. O sea, ¿cuánto puede valer? Muchísimo, tiene mucho valor.
esta no tiene valor. No tiene valor porque la llevas al kilo y te pueden dar que unos 1,000 pesos, Ajá. y es mucho, 1,000. Pero con esto de oro que puedas tener de este lado, dices, wow, o sea, es mucho, es mucho. El Dios, gramo está en 850 de oro. órale. Pero muchas veces así es Dios. Dios por eso dice, en una casa no solo hay vasos de oro y de plata, sino y también de madera y barro. Unos para uso noble y otros para uso de más bajo. Cada uno tiene una capacidad especial que la puedes utilizar en tu vida, Claro. tu familia, el trabajo y demás. Pero a Dios le interesa que seamos como el oro, que seamos de valor. Una persona que es de valor es una persona que tiene buenos principios, que es honesto, que le echa ganas. Una persona que dice, wow, esta persona es de valor, o sea, es como el oro, o sea, no tiene precio, más bien tiene mucho precio por las cosas en las que vive, por las cosas que piensa, por las cosas que hace, es de mucho valor. Esa persona ayuda a otros y así. Pero la persona de barro y la persona de madera simplemente son personas débiles, ¿no? Que se derrumban. Viene un problema y no saben qué hacer. Viene un detalle y no tienen carácter para resolver los problemas, las situaciones. El punto aquí es, ¿qué escogeríamos? ¿Por qué quisiéramos ser de oro? Para agradarle a Dios. Porque ante Dios, cuando nosotros agradamos a Dios, Él nos recompensa. Amén. De verdad nos recompensa. O sea, entonces las cosas vienen y te va a recompensar. La Biblia dice, no hagas esto y no lo haces, te recompensa. La Biblia dice, no maldigas, no robes, no cometas adulterio, no tomes, no te drogues. O sea, cuando tú haces todas esas cosas, Dios las ve de mucho valor y le agradan. Pero yo pienso, oye, ¿a quién le agradas? Si le agradas a tu naturaleza o le agradas a Dios. Nuestra naturaleza es muy carnal. El enojo, la ira, el robar, la avaricia, ¿no? Ya viste, tiene más. Maldecir, enojarse, injurias, divisiones. La verdad es que así es como estamos, ¿no? Y el punto aquí es, ¿cómo estás hoy? ¿Como madera o como acero? ¿O como oro o como plata de gran valor? Y si no eres el oro y la plata que deberíamos de ser, ¿te gustaría cambiar? Sí, la verdad. ¿Te gustaría ser valioso? O sea, que digas, wow. Y fíjate cómo lo podemos hacer. Vamos a ir a otra escritura. Ajá. En 1 Corintios 3:11. Ah, 3:11. Sí, 1 Corintios 3:11. ya. Gracias, Daniel. Ah, ok. Dani dice, aquí es la forma en cómo podemos ser agradables, cómo podemos ser oro para Dios, ¿no? Personas que valen. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento. ¿Perdón, qué era? ¿Qué número era? Primera de Corintios 3:11. 11. ¿Sí? No. Ajá. Ah, es esa. Porque nadie puede, dice, nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas, con madera, heno o paja, su obra se mostrará tal cual es. ¿Cuál es? Pues el día del juicio quedará al descubierto. El fuego le dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno. Si lo que quien ha construido permanece, recibirá recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo como quien pasa por el fuego. ¿No saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios. Porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Amén. Fíjate, qué escrituras, ¿no? Pero desde un principio en el versículo 11 dice, nadie puede poner otro fundamento, o sea, nadie puede decir, no, pues yo he creado mi vida a través de mi esfuerzo, donde yo he hecho, sí, lo has hecho, pero Dios te dio la vida. O sea, Dios te ha dado las cosas, no eres tú. Por más que te esfuerces y hagas, si Dios te dice, acaba tu vida, mañana ya no estamos, dependemos de Dios, ¿no? Dependemos de Él. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento diferente del que ya está puesto en Jesucristo. Si nosotros construimos sobre Jesús, nuestra vida va a ser diferente.
nuestra vida va a ser mejor. Nuestra vida va a ser, ahora sí que, agradable a Él. Y por eso dice, si alguien construye sobre este fundamento, o sea, sobre Jesús, entonces habla de una construcción, ¿no? ¿Cómo empezarías a construir una casa? ¿Empezarías poniendo una ventana en el aire? Por los cimientos. O el techo, ¿no? Si es de madera, un techito ahí primero. Obvio que no. Empiezas a construir desde abajo. Hay personas que no construyen desde abajo y dicen, no, pues voy a construir de este lado, de este lado. Simplemente su vida se les viene abajo. O sea, es imposible construir así. Y cuando nosotros construimos desde abajo, desde la base, la casa se va construyendo bien. Digo, yo tengo una casa, ¿no? Aquí, yo vivo en Tejocote. Ah, Ajá. En Naucalpan, se debe conocer, ¿no? no. Ah, ya. Bueno, de este lado del norte más. Ajá. Lo más verde es a la mano izquierda, donde no pasó Dios, dice. Pero ahí pero es una zona que de verdad tuvimos que escarbar muchísimo, o sea, muchísimo porque era relleno. Ajá. Era relleno. Y la verdad es que para llegar hasta abajo, hasta lo sólido, Ajá. no, era escarba, ay, no te pasa, o sea, hasta abajo. Ajá. Pero se tuvo que hacer para poder construir la casa Sí, en la que vivimos. buenos cimientos. Claro, ya ahorita ya hay cuarteaduras y todo, ¿no? Sí, como pero el punto es que se tuvo que rascar, se tuvo que sacar todo lo que había ahí para llegar hasta abajo y construir desde abajo poniendo la trave, ¿no? Poniendo los cimientos. Claro. Si nosotros no ponemos cimientos sólidos, simplemente nuestra vida se va a venir abajo, Claro. de verdad. Con el tiempo. Si mi casa, bueno, que nos ha dado Dios, ya se está cuarteando. Imagínate si yo hubiera construido sobre la arena. Dios. Ah, ya me cansé. Híjoles, empecé a la mitad, pues ahí le paro, ¿no? Ahí empiezo a poner las traves. Tienes que llegar a lo sólido. Así es nuestra vida cuando construimos en Jesús. Cuando construimos en Jesús nos vamos levantando en Él y nuestra vida es fuerte y es aceptable. Entonces, aún dice que lo que construyamos, es lo que compartía, ¿no? Se va a ver en el día final. Dice, en el día del juicio. El punto es que un día vamos a morir. Ese es un hecho. O un día vamos a morir. Hace rato estaba yo en el trabajo y se oyeron 3 detonaciones. Y la verdad es que yo pensé que era algo, o sea, no pensé que fueran plomazos, ¿no? Ajá. Tiros. Y yo estaba ahí en mi negocio, estaba armando una caja, soy mecánico, Ajá. arreglo cajas de velocidades. Ya. Y escuché, 3, más o menos 3. Yo dije, no creo. Ya sabes, porque si no, ahí hubiera corrido, ¿no? pero seguí trabajando ahí. Y ya después vino un cuate ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no viniste? Le digo, ¿qué pasó? ¿Qué? No, pues no viste, aquí todo se llenó, pasó el de la moto, supuestamente los hechos, ¿no? Porque él se fue ahí a ver. Ajá. Que salió del banco, iba por ahí, llegó el de la moto. Lo bueno que no le tiró unos plomazos abajo, no sé si abajo, algo así, dijo abajo. Y le dio un cachazo en la cara, le dio un cachazo porque tenía sangre, dice. Pero le quitó su dinero, le quitaron su dinero. Sí, lo que había sacado del banco. Exacto. Entonces podemos ver qué frágil es la vida. La verdad es que Dios nos ha dado la oportunidad de tener la edad que tenemos y poder llegar hasta ahorita. ¿Cuánta gente ya no llega? No, ya. Tengo vecinos que sus sobrinos ya se ahorcaron a los 15 años. 15 años y me lo dicen a mí, yo digo, ¿pero qué onda? Es que yo llegué y lo vi colgado, lo alcé, pero ya estaba muerto. No, pues, ya no. Pero así historias. Un mecánico que su hijo de 18 años también se mató. Y se mató. Así chavos de por ahí, por una novia, por dinero, por depresión, por problemas. O sea, la vida es muy frágil. Entonces sí debemos de construir sobre algo sólido porque un día vamos a estar ante Dios, ante el juicio. Y dice que va a ser probado lo que hicimos. Muchas veces podemos decir, es que yo hice buenas obras. Muchas veces entendemos esa parte. Pero si no están bien fundamentadas en Jesús, muchas veces puedes estar construyendo algo que al final del día ni te va a llevar algo bueno. Porque dice Dios que el que obedece a Él tiene su recompensa, ¿no? Amén. Dice, por eso dice el 14, si lo que alguien ha construido permanece, recibirá recompensa. Fíjate, la vida es muy limitada. Esta vida, no sé, 80, 90 años, si no te pasa algo, o por una enfermedad, o tal vez 100 años podemos llegar, pero es muy limitada. Así es que debemos de pensar mucho en esa recompensa que Dios nos tiene para una vida eterna. ¿Y cuál es la recompensa que Dios da? Pues es eso, estar con Él, vivir en paz, gozando. Más adelante dice el 16, ¿no saben ustedes que son el templo de Dios
y que el Espíritu de Dios habita en ustedes, si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. No sé si habías escuchado esa parte, que somos el templo de Dios. Pero ¿por qué crees tú que somos el templo de Dios? Porque somos a su imagen y semejanza. Ujú. Bueno, ya lo sabes. Y lo dice bien, somos el templo de Dios, porque dice más adelante, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. Dios ha puesto en nosotros algo importante, su Espíritu Santo. Y es algo tan valioso para Dios, que por eso quiere que seamos utensilios de valor por lo que traemos dentro. A ver, ¿tú tomarías en este vaso, si esta agua de aquí ya le escupió Daniel, o estaba fumando, le echó un cigarro ahí, o no sé qué hizo ahí, gárgaras, y le Claro. regresó? ¿Tú tomarías, tú usarías No, pues no. eso? No lo usarías. No. O sea, usaríamos un plato que lleva un mes de comida y que lo tiraste y ahí lo dejaste sin lavar. No. Así es Dios con nosotros. Si nosotros no estamos limpios, simplemente no nos va a utilizar. De verdad, no nos va a utilizar. Y lo importante para nosotros, como hijos de Dios, que lo conocemos, es ser utilizados por Él, ser agradables. Bueno, ahí es donde regresamos al 2 de Timoteo 2:22. A ver. ¿Qué te pasó? ¿Te rascaste? Barro, Le salió una cara en su barro. Ah, un barrito. yo pensé que te había picado un bosco ahorita. No te lo había yo visto hasta este 2:22. momento. Ajá. 2 de Timoteo 2. 2:22. El 21. 22 y 21, 22 y 20, hasta el 24. Desde el 21 al 24. Ah, sí. Tienes- ¿Sí la tienes, Peggy? ¿Sí la podrías leer, de favor? ¿Yo? Sí. Desde el 21. Ajá, 21 al 24. Ajá. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Perdón. No es ¿Viste NBI, ¿verdad? 21? No es este NBI, Reina ¿verdad? Valera. Es que es segunda. Es segunda. ¿Me dijiste segunda? Ah, sí, está bien. Es que Reina Valera. Sí, es Lo voy a Reina. leer en NBI, que es la que tú Ok. tienes. Sí, no importa, de todos modos se entiende. Sí. Sí, Sí, es lo sí. Dice- mismo, pero Ajá. con No, diferente. con diferente traducción. Dice, si alguien se mantiene limpio, fíjate, si alguien se mantiene limpio, llegará a ser un vaso noble, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye de las malas pasiones de la juventud, esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. No tengas nada que ver con discusiones necias sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Sí lo ves? O sea, nos da la pauta. Desde el versículo 21 dice, si alguien se mantiene limpio, Ajá. si alguien quiere, no toda la gente quiere. Por eso dice, si alguien quiere, si alguien decide hacer las cosas bien, llegará a ser un vaso noble, santificado. Si alguien quiere, Dios nos puede utilizar como un vaso limpio. Si alguien quiere, podemos ser utilizados como un plato, pero que está limpio. Y el propósito es para toda buena obra. Y nos dice, ¿cómo podemos ser limpios? Dice, huye de las malas pasiones, las pasiones que dominan al hombre. Esmérate en seguir la justicia, o sea, nos esforcemos por ser personas justas delante de Dios. Que nos esmeremos en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Son cosas que debe de estar incluidas en el ser humano, que las practicas, que tú eres una persona de fe, que crees en Dios cada día, que tienes amor para con los demás, que tienes paz interna y das paz a los demás. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias, ¿no? Somos muy buenos muchas veces para discutir, Sí. ¿no? Digo, yo tengo, Polemizar. yo en mi taller he tenido detalles donde de repente he discutido con un cliente o mi hermano, ¿no? Por cuestiones de trabajo, ¿no? Sí, sí, Pero sí. se da. Pero sí la Biblia dice, huye
Y también dice, no tengas nada que ver. O sea, que cuidemos nuestra vida, que nos alejemos de las cosas que no están bien. Y dice que no tienen sentido, o sea, son cosas que no tienen sentido. Al final de cuentas dices, ching, ¿por qué me enojé? ¿Por qué le insulté? ¿Por qué le dije estas cosas? Ya luego te estás arrepintiendo, dices, La cruda perdóname, moral. la cruda moral. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si tú te abstienes de esas cosas, simplemente no vas a terminar en peleas, como dice. No terminarán en pleitos. Nos anticipa siempre Dios a las cosas buenas. Nos protege. Dice el 24, y un siervo del Señor no debe andar peleando. Entonces, nosotros debemos de reflejar ese tipo de personas. Más bien, debe de ser amable, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Yo creo que entre más pasa el tiempo, nos volvemos más irritables, ¿no? Sí. La verdad es que La edad. somos más necios. Yo soy más necio de repente. Él no le está chavo. Él está empezando a vivir. Es un increíble hermano. 12. Pero sí, cuando somos un poco ya más de edad, algunos, no todos, somos más irritables, ¿no? Pero la verdad es que no debiese ser así. Entre más pasa el tiempo, y lo comentábamos, por la sabiduría, por la enseñanza, por lo que hemos aprendido de las experiencias malas y buenas, deberíamos de ser personas buenas, Claro, amables, sinceras. Y muchas veces, pues, sale lo peor de uno, ¿no? Pero la intención de Dios es siempre llevarnos a la palabra, siempre llevarnos a lo que debemos de hacer. Y que Dios quiere que todos seamos utensilios como el oro y la plata, de mucho valor. Y el valor viene cuando lo reconocemos como Dios, como Señor, cuando le obedecemos y morimos a nosotros mismos y le damos la gloria y la honra a Él. Amén. Es lo que, bueno, quería compartir.